Bien, buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Bienvenidos al Salón de Plenos, a esta sesión plenaria correspondiente al mes de mayo de 2022. Y antes de proseguir con el orden del día, sí que me gustaría disculpar la asistencia de los concejales que no se encuentran aquí en sala, de Juanjo, del Grupo Mixto, por motivos cuasi laborales, el representante de la Federación Castellano-Manchega de Balonmano, y está en uno de los sectores que se están disputando en este momento. Ahora mismo, a esta misma hora, en Herencia comienza uno de los sectores, el primero que albergamos en la historia de este pueblo. También disculpa a Juan Ramón, del Partido Popular, por motivos de salud, también a Gabriel y a Gema por motivos similares de salud, y bueno, pues desearle a Juanjo que salga lo mejor posible el sector en el que está, y también al resto de concejales una pronta recuperación para que puedan estar lo antes posible en el Salón de Plenos, a ser posible en la siguiente sesión. Vamos a dar comienzo al orden del día. En el primer punto, como es preceptivo, es la aprobación del acta de la sesión anterior, la correspondiente al pleno ordinario de 24 de marzo de 2022. Señora secretaria, tiene la palabra. Se ha juntado borrador del acta de la sesión del pleno ordinario celebrado en fecha 24 de marzo de 2022. Muchas gracias, señora secretaria. Y por parte de los grupos presentes en el Salón de Plenos, ¿alguna puntualización al acta? Gracias, Cristina. Por parte del equipo de gobierno, lógicamente, tampoco. Queda aprobado el acta de la sesión correspondiente al 24 de marzo y pasamos al primer punto, al segundo en el orden del día, el primero de enjundia, que sería la aprobación de la denominación de la Plaza Sita en la calle Convento. Señora secretaria, tiene la palabra. Tenemos dictamen de la Comisión Informativa de Obras y Urbanismo, Medio Ambiente y Deportes de fecha 16 de mayo de 2022. Dice lo siguiente. Considerando que con fecha de entrada de 28 de diciembre de 2021, número de registro 8.715, se presentó solicitud por parte de don Antonio Martín Viveros Tajuelo en representación de la Orden de la Merced y la Hermandad Virgen de las Mercedes para la denominación de una plaza situada delante de la puerta principal del convento de la Merced y que actualmente no tiene nombre, sino que forma parte de la calle Colón, sea nombrada como Plaza de la Virgen. Considerando la documentación obrante en el expediente, realizada la tramitación legalmente establecida y visto el informe de Secretaría de fecha 6 de mayo de 2022, la Comisión, por unanimidad, informa favorablemente la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar la denominación de la Plaza Sita en calle Convento y calle Colón como Plaza de la Virgen por los motivos expuestos en la solicitud cursada. Y segundo, notificar a don Antonio Martín Viveros Tajuelo la nominación de la vía pública. Muchas gracias, señora secretaria. Pues le cedo la palabra a la señora Rodríguez de Tembleque por el Partido Popular. Como decíamos, el Grupo Mixto no tiene representación en este pleno, por tanto, se van a establecer solo dos turnos de palabras, aunque, lógicamente, también tengo que decir que sí que estuvo presente en las comisiones informativas de todos los puntos. Señora Rodríguez de Tembleque, cuando quiera. Pues muchas gracias, señor alcalde. Pues teniendo en cuenta que hicimos una serie de aportaciones para futuras o próximas denominaciones de las calles, plazas, vías, plazuelas, etcétera, el Grupo Municipal Popular se adhiere a la petición que hace la Venerable Orden Tercera de la Hermandad de la Santísima Virgen de las Mercedes, dando por visto bueno que se le denomine Plaza de la Virgen. Se trata de un lugar cuyo nombre consideramos completamente apropiado. Muchas gracias, señora Rodríguez de Tembleque. Por parte del equipo de gobierno, señor Bolaños, ¿alguna matización? Bueno, decir que normalmente se puede conocer la historia o se puede conocer la identidad de un pueblo de muchas maneras, pero una de ellas es atendiendo al callejero. Y yo creo que si atendemos al callejero de Herencia, podemos ver que es un pueblo tremendamente cervantino, pero donde sí que tiene mucho arraigo, mucho peso la devoción popular en nuestra localidad. Los padres mercedarios, la Orden Tercera de la Merced, recoge una de las mayores devociones populares que hay en nuestra localidad y trasladó al Pleno del Ayuntamiento que el espacio que hay justo delante de la iglesia conventual y que no tiene un nombre oficial, aunque lógicamente cada uno lo nombra como mejor le sale del corazón, nos propuso pues una de las denominaciones más comunes, como es Plaza de la Virgen.
Por lo tanto, yo creo que de esta forma, elevando esto a pleno y habiéndose aprobado por unanimidad, Herencia también gana un nuevo nombre en el callejero que, por otro lado, habla mucho de su historia y también habla mucho de su identidad. Enhorabuena, por tanto, a los padres mercedarios y también a la Orden de la Merced y a todo el pueblo de Herencia. El siguiente punto es la modificación de la plantilla de personal 2022. Señora secretaria, tiene la palabra. Tenemos dictamen de la Comisión Informativa de Empleo Personal y Juventud de fecha 16 de mayo de 2022. Dice lo siguiente. Considerando los informes que obran en el expediente, así como el acuerdo adoptado por unanimidad de la Mesa General de Negociación de fecha 11 de mayo de 2022, realizada la tramitación legalmente establecida, la Comisión, por 6 votos a favor de los grupos municipales PSOE y Mixto y 2 abstenciones del Grupo Municipal Partido Popular, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente la modificación de la plantilla de personal municipal que fue aprobada por el Pleno en sesión celebrada en fecha 25 de noviembre de 2021 y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia número 247 de fecha 27 de diciembre de 2021, que tiene por objeto adaptarla a los procesos de estabilización que se van a realizar en el marco de la Ley 20/2021 de 28 de diciembre de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, para incluir como plazas de personal laboral fijo y funcionario, según proceda, aquellas plazas estructurales que están ocupadas de forma temporal e ininterrumpida, al menos en los 3 años anteriores a 31 de diciembre de 2020, conforme consta en el expediente. Y segundo, someter el presente acuerdo a información pública por plazo de 15 días mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. Durante ese plazo, los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen pertinentes. Transcurrido dicho plazo, si no se han presentado alegaciones, se entenderá elevado a definitivo este acuerdo de aprobación inicial. Muchas gracias, señora secretaria. Le cedo la palabra a la señora Rodríguez de Tembleque. Pues muchas gracias, señor alcalde. Se nos ha presentado un proceso de reforma laboral pues que ha sido aprobada el pasado 28 de diciembre. Son medidas urgentes en garantía del empleo y transformación del mercado de trabajo. Se llevarán a cabo 2 procedimientos distintos, como bien se nos explicó. El primero es concurso, y donde van a concurrir 60 plazas. Y el segundo es concurso-oposición, que ya son 7 puestos de los que hablamos, según se nos ha mostrado. A priori no vemos objeción alguna al planteamiento, pues se producirá conforme a cumplimiento de ley. Entonces, sería absurdo el estar negando la mayor. Debe de ser así. Pero sí debemos de matizar algo que nos ha inquietado en estos últimos tiempos, y es que tanto los componentes de la mesa de negociación de este ayuntamiento como sindicatos han mostrado, se han mostrado contrariados y han sufrido con este ayuntamiento. Me explico. No es normal ver en prensa como el señor alcalde dicen que no se reúne con con los defensores de los trabajadores, delegando en un concejal que cuando va a sus reuniones, o así nos cuentan, no expresan, lo que dice es que no se encuentra capacitada para afrontar ese tipo de temas. Esto es lo que nos cuentan. Sí, nosotros reconocemos el meritorio o la meritoria relación del concejal en concreto con respecto al trato que tiene con ellos. En ese sentido no hay nada que alegar, todo lo contrario. Eso es un éxito por parte de la concejala al uso. Pero estamos hablando de algo distinto, el estar como el concejal así bien dice, el estar capacitado como para poder hablar de estos temas o no. Con sindicatos. En este ayuntamiento el convenio colectivo, decirles, según nos dicen y nos informan, se encuentra en pesetas. Aquí por parte de ustedes nos dicen o les dicen que el cambio del convenio debía consistir simplemente en pasar las pesetas a euros y pues ya negociar poco más. Es ahora y solo ahora cuando se les pide a esta mesa de contratación
pues que se lleven a cabo esta reforma laboral y ellos, bueno, pues están, pero claro, ellos lo que demandan es que estén para más cosas. La RPT de este ayuntamiento pues se negoció como se negoció, siempre con el parapeto de la mesa de negociación. Los que hemos ido siguiendo todo este tipo de situaciones pues lo hemos ido viendo. Dicho lo cual, el Partido Popular está escandalizada con el trato con sus trabajadores, según sindicatos, por el golpe tan duro y férreo que tienen sin inmutarse para con ellos. Por lo demás, daremos el sí a esta reforma laboral. Muchas gracias, Cristina, por salirse totalmente del punto. Y permítame una discrepancia. No pueden ver las cosas si no están. Entonces, como constantemente faltan a mesas y faltan a donde se les convoca, pues es muy difícil ver donde no se está. Hablan de oídas, como usted está hablando ahí, y en algunos momentos lo está reconociendo. Le cedo la palabra a Chefi por parte del equipo de Gobierno, concejala delegada y totalmente capacitada para hablar de estos temas. Gracias, alcalde. Respecto al punto que llevamos al Pleno, esta modificación que intenta terminar con la temporalidad en los puestos tanto estructurales del ayuntamiento como de circunstancias de la producción y otros tipos de contratos temporales que teníamos. Con la reforma laboral se logran más oportunidades de empleo, más productividad, una mejor protección a los derechos de los trabajadores y mejor acceso a la jubilación laboral. Transparencia y democracia sindical, el fortalecimiento de las facultades normativas de vigilancia y sancionadoras de las autoridades del trabajo, la equidad de género, inclusión y no discriminación en las relaciones laborales, la modernización de la justicia laboral. Si el Grupo Popular hubiese estado presente en la mesa de negociación, hubiera visto que por unanimidad, aunque en otras cosas no estamos de acuerdo en la mesa de negociación, ahí sí que apoyaron que estamos haciendo todo lo posible por ayudar a los trabajadores que están en esta casa de todos, en el ayuntamiento, y se va a hacer de la manera más fácil para que todo esto siga igual y no cambien muchos puestos de trabajo sin que perdamos a trabajadores de alta antigüedad. Muchas gracias. Gracias, Chefi. Por parte del Grupo Popular, señora Rodríguez Tembleque, imagino que querrá añadir algo. Es simplemente a las palabras que ha expresado la señora concejala, evidentemente que hay transparencia sindical y puesto que ha habido esta transparencia sindical es por lo que he hablado de la manera que he hablado. Nos ha chocado de manera escandalosa, como he dicho, las palabras de un determinado sindicato con respecto a lo que estaba ocurriendo en este ayuntamiento. Es por eso por lo que nos hemos informado y hemos ido donde debemos y hemos preguntado y así se nos ha informado. Y sí es cierto, señora concejala, que como dice la mesa de negociación, junto con ustedes en este sentido han trabajado en común. Lo único que han echado en falta es lo que decimos, un poco la aquiescencia y la cercanía en otros asuntos, pero en en el que estamos y del que aprobamos, es cierto que se ha llevado a cabo de manera positiva. Muchas gracias, señora Rodríguez Tembleque. No sé si quiere... No, poco más que decir que estáis donde tenéis que estar, menos donde debéis estar, pero a lo que voy, no... Siempre he dicho y me he puesto a disposición de vosotros. Es verdad que las mesas de negociación, si leíste y lees el acta que nos dieron el otro día, tuve la misma con el señor Almoguera del Grupo Mixto. O sea, que el que no vengáis vosotros a la mesa general de negociación, a mí me supone más esfuerzo, porque el que te lo cuenten es como el País Vasco. Ven y que no te lo cuenten, porque es que si no, es el trencillo escacharrado. Yo os rogaría que en vez de que os lo cuenten los sindicatos, que vengáis a la mesa general de negociación de primera mano. Muchas gracias. Muchas gracias, Chefi. Y bueno, por aclarar, se trata, como bien ha dicho la señora Rodríguez de Tembleque, de aplicar las medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público
y, lógicamente, nosotros somos una administración pública, una administración local, y lo que hemos hecho es cumplir escrupulosamente lo que dice la ley, que asegure pues, estabilidad laboral a un montón de personas sustancialmente de nuestra localidad y que, por ende, también aporta, ¿por qué no?, tranquilidad a muchas de las familias de nuestro pueblo. De la mano de los sindicatos y de todos los componentes que engloban la mesa de negociación, se aprobó por unanimidad, y tengo que agradecer pues, el esfuerzo que se ha hecho desde Secretaría y también desde el área de personal en ir puntualizando toda la casuística que había en el personal del Ayuntamiento. A fin de cuentas, vamos a regularizar, entre comillas, la situación de muchos trabajadores, de muchas trabajadoras que se han incorporado a la plantilla del Ayuntamiento en distintas épocas, con distintas leyes, con distintos momentos, y, lógicamente, pues eso ha requerido un tremendo esfuerzo. En tanto en cuanto a agradecer, desde luego, el papel de los sindicatos en esta mesa para que todo se desarrolle de forma lo más ágil posible, porque hay unos plazos que cumplir, tenemos que presentar estos procesos en tiempo y forma, e incluso tendremos que volver a negociar más veces, porque antes de que acabe el año hay que convocar los procesos selectivos. Corrígeme si me equivoco, señora secretaria. ¿Esto qué implica? ¿Esto qué dice? Que hay que priorizar. Hay que priorizar no solo los recursos económicos del Ayuntamiento, sino los recursos temporales de la gente, de los trabajadores y de los dirigentes del Ayuntamiento. Y, por tanto, ahora es momento de atender lo importante y lo urgente que es este proceso de regularización, y no se pueden atender otro tipo de demandas. Pero, por desgracia, venimos también de una época donde también hemos tenido que atender lo importante y lo urgente a la vez, como ha sido la situación de la pandemia, donde se han tenido que tomar importantes decisiones. Me hubiera gustado que algún sindicato hubiera estado al lado para, por un lado, asegurar el empleo de los trabajadores, que pudieran realizar su trabajo con todas las garantías. Hablo también del teletrabajo, o de aquellos trabajadores que en un momento dado, por no ser esenciales, no podían trabajar, pero que también había que ver cómo podían cobrar a fin de mes, y, lógicamente, asegurar todas las medidas de higiene y seguridad frente al COVID desde el principio, y de la mano ir en esa desescalada donde hemos ido para adelante y hemos tenido que ir para atrás. Eso era lo prioritario, eso era lo urgente en estos últimos años, y por eso entiendo también que por parte de algún sindicato no haya entendido que eso era lo importante, no haya entendido que eso era lo urgente, y haya querido pues decir en la opinión pública, en prensa, que sus prioridades eran otras, que no deja de ser lo que está diciendo. Por lo tanto, vamos a proceder a la votación de este punto. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues queda aprobado por unanimidad. El siguiente punto en el orden del día es el cuarto, que es la aprobación de la modificación presupuestaria número 2/2022 por créditos extraordinarios financiados con remanente líquido de tesorería. Señora secretaria, tiene la palabra. Tenemos dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Cuentas de fecha 16 de marzo de 2022. Dice lo siguiente: considerando la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente, para los que no existe crédito en el vigente presupuesto de la Corporación, y dado que se dispone de remanente líquido de tesorería según los estados financieros y contables resultantes de la liquidación del ejercicio anterior, considerando la documentación obrante en el expediente, realizada la tramitación legalmente establecida, la Comisión, por unanimidad, propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos número 2/2022 en la modalidad de crédito extraordinario financiado con cargo al remanente líquido de tesorería resultante de la liquidación del ejercicio anterior, de acuerdo al siguiente detalle. En el presupuesto de gastos, el incremento supone un total de 6.362,10 euros, que está financiado con el remanente de tesorería por el mismo importe. Y, en segundo lugar, exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial de la Provincia por el plazo de 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se presentaran reclamaciones. En caso contrario, el Pleno dispondrá del plazo de un mes para resolverlas. Pues muchas gracias, señora secretaria. Señora Rodríguez Tembleque. Muchas gracias, señor alcalde. Pues
Como bien dice la señora secretaria, vemos una modificación presupuestaria cuya justificación y de manera puntual vemos correcta. Otras veces ustedes han visto cómo el Partido Popular se ha negado a este tipo de modificaciones. Queremos evidenciar que cuando vemos claramente que algo debe de ser, pues no hay ningún problema a la hora de decirlo. Hemos recibido unos fondos europeos en forma de subvención, han entrado fuera de un presupuesto planteado y ello supone pues, que debemos hacernos cargo de su IVA. Entonces, esto es lo que va a ocurrir aquí y en ese sentido pues vamos a votar votamos que sí y mantendremos nuestro voto. Pues muchas gracias, señora Rodríguez Tembleque. Le cedo la palabra al señor Bolaños porque explique mejor este punto. Sí, buenas tardes. Gracias, señor alcalde. Bueno, como decía la señora secretaria, este no es solo un punto en el que los gastos no puedan demorarse hasta el ejercicio siguiente, sino que es una modificación presupuestaria que no es al uso, que es no es tan voluntaria como obligada. Tiene su génesis o se fundamenta como consecuencia de la generación del IVA correspondiente a la subvención solicitada, 2 en concreto, de 15.000 euros, para la ampliación y adquisición de aparatos para el lavadero del centro ocupacional y para la construcción de una sala de rehabilitación. En tanto en cuanto la modificación presupuestaria es obligada, puesto que no existen créditos iniciales para financiarla, ya que en su día, en la aprobación del presupuesto allá en el noviembre del año pasado, no teníamos todavía la conciencia de que esta subvención se iba a promover y que nosotros íbamos a poder acceder a ella, pues tenemos que traer al Pleno la modificación para dotar de fondos suficientes y, de otro lado, cumplir con uno de los requisitos que tiene la subvención para que pueda financiarse al 100%. Sí me gustaría, por cerrar, decir que las modificaciones presupuestarias responden siempre a los intereses no solo de los fondos europeos, que en este caso parece que se justifican objetivamente, sino a los de la acción de un gobierno, en este caso del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Herencia, y que siempre tienen como finalidad buscar la mejora de la calidad de vida de los vecinos e introducir elementos que sean sustancialmente reconocibles, en el sentido de que introducen mejoras y se traducen en inversiones que tienen que ver con la evolución del municipio y con el progreso del municipio. Muchas gracias. Pues muchas gracias, señor Bolaños. No sé si quiere hacer alguna apreciación más, señora Rodríguez Tembleque. Nada más. Pues es verdad que los fondos europeos, pues unas veces van a venir que nos dan el 100% de los fondos necesarios para hacer una actuación y otras veces, como es este caso, necesitamos aportar un poquito, necesitamos ese compromiso de aportar parte del dinero para recibir bastante más, como es en el caso que ha explicado el concejal Bolaños. Pues como mantienen ambos partidos los dictámenes, queda aprobado por unanimidad este punto y pasamos al siguiente, que es la cuenta general del ejercicio 2021. Señora secretaria, tiene la palabra. Tenemos dictamen de la Comisión Especial de Cuentas de fecha 25 de abril de 2022. Dice así: formada e informada la cuenta general del ejercicio 2021 por la intervención municipal, han sido comprobados los libros, documentos y justificantes oportunos, así como toda la documentación anexa a la misma y exigida por la vigente legislación. Por lo que la comisión, por 5 votos a favor del Grupo Municipal PSOE y una abstención del Grupo Mixto, acuerda: primero, informar favorablemente la cuenta general del municipio del ejercicio 2021, que ha quedado cumplidamente justificada y que está integrada por los documentos que obran en el expediente. Segundo, someter la referida cuenta a información pública por el plazo de 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinar y presentar las reclamaciones u observaciones que consideren oportunas. La cuenta se publicó mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial de la Provincia número 79 de fecha 26 de abril de 2022 y durante el plazo de exposición pública no se han formulado reclamaciones. Pues muchas gracias, señora secretaria. Tiene la palabra la señora Rodríguez Tembleque. Pues muchas gracias, señor alcalde. Como cada año se cumplen sin grandes novedades con la exigencia legal de aprobar las cuentas y la liquidación del año anterior. Y digo sin novedad, pues el manejo de las cuentas públicas del Gobierno socialista, en este caso en el Ayuntamiento de Herencia,
Es idéntico un año tras otro, sin atender absolutamente ni una sola de las cuestiones que la oposición plantea cada ejercicio. Desde su mayoría se sitúan en la seguridad de transgredir la norma contable sin consecuencia para ustedes. Siguen manejando a capricho este instrumento fundamental de desarrollo y con absoluto desprecio a la transparencia, ni qué decir al consenso. De vez en cuando recurren a menosprecio y hasta aquí, un año tras otro, es el debate que nos ofrecen, pero ni la más mínima intención de rectificación. Siguen ustedes desde la mayoría socialista administrando el dinero de todos a su particular manera, que poco o nada tiene que ver con el rigor mínimo exigible, contable. Es nuestro cansancio lo que buscan, se lo digo un año tras otro, pero nuestra obligación es no caer en esa dinámica, sino muy al contrario, somos conscientes de que lo que se espera de nosotros es que mantengamos la voluntad de denunciar y señalar todo lo que se merezca tal denuncia y señalamiento. En el caso que nos ocupa, es digno de crítica. Siguen como años anteriores, anteriores ejercicios cayendo en contradicciones flagrantes, pues según los documentos que nos presentan, el remanente de tesorería del ejercicio 2021 ascendió a 1.717.501.094 euros, cuando la cantidad que fue aprobada por ustedes mismos por ese mismo concepto en julio del año pasado ascendía a más de 2 millones de euros, concretamente 2.035.530,33. ¿En qué quedamos? Porque la diferencia es de casi 300.000, nada menos. No es una cantidad cualquiera, supone una desviación de casi un 15%. Es decir, que como ya hemos venido denunciando una y otra vez, siguen con el juego recurrente de utilizar el remanente de tesorería, estirándolo o endureciéndolo según sus intereses. Como en el año 2020, que el julio del pasado año ya presentaba un desfase entre lo que decía el informe del interventor en febrero con lo que luego manifestaba en abril, haciendo desaparecer entonces 2 millones de euros. Hasta lo preguntamos y no se nos respondió. En 2 meses. Y así poder presumir el año anterior de contar con 3 millones de euros, cuando en realidad este remanente no ascendía de algo más de 660.000 euros. En febrero pasaron a más de 4, para quedarse en 2 en abril. Este año ustedes se conforman en reducir el remanente solo en 300.000 respecto de lo que ustedes mismos aprobaron. Pero es la misma historia. Yo ya sé que nadie, ni nosotros, ni ustedes mismos, no nos podemos fiar de sus cuentas, de las cantidades que nos ofrecen, ni de nada. Pero les pregunto, ¿el remanente que hoy quieren aprobar, y aprobarán, porque lo van a aprobar, coincidirá el año que viene cuando aprueben la cuenta general del año 2022? Este año no coincide, el año pasado tampoco coincidió, etcétera, etcétera, etcétera. Permítanme que conteste por ustedes. Por experiencia ya les digo que no. Y así con todo. No es posible fiarse de ustedes y menos sobre el dinero, de lo que ustedes ya han demostrado absoluto desprecio por el rigor y la transparencia. Siguen sin inmutarse ante la evidencia y lo hacen con absoluta ausencia de rubor. ¿Para qué intentar desmenuzar un solo dato más de sus cuentas? Al final se irán basándose en su mayoría para no tener que dar cuenta de las evidencias que les sitúan a ustedes en un penoso papel de administradores irrespetuosos con la norma contable. Siguen manejándose en cuadrar cuentas a capón, cuando les decía el año pasado, y siguen sin aclarar conceptos que el año pasado ya chirriaban sin dar ninguna explicación de su parte, ni siquiera en la falta de diligencia y eficacia en la ejecución de partidas que da lugar a partidas que no se gastan y en cantidades significativas. Y no creo que en Herencia ni en ninguna otra localidad se puedan o nos podamos permitir el lujo de perderlas. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Rodríguez Tembleque. Le cedo la palabra al señor Bolaños para que nos explique esta cuenta general. Lo que pasa es que tengo un problema, que no sé por dónde empezar. Es que es una cosa un poco extraña lo que me pasa a mí hoy para explicar esto, porque escuchando tantas barbaridades,
No sé por dónde empezar. Voy a empezar diciéndole que antes usted defendía a los trabajadores, aunque no asistía a las mesas de negociación, es decir, le ponía una vela a Dios y ahora le pone una vela al diablo. Ahora no le vale el trabajo que hacen los trabajadores públicos. Para información del Pleno, usted el otro día, el martes, el lunes, cuando celebramos la comisión informativa, se dirigió al señor interventor para preguntarle expresamente quién elaboraba la cuenta general. Lo primero, me sorprende que usted haga esa pregunta a estas alturas, porque usted lleva ya muchos años aquí, ¿eh? Por aquí usted lleva ya muchos años como para hacer esa pregunta, pero bueno, podemos creer en la inocencia de la pregunta. El interventor le contestó que la hacía él. La cuenta general la elabora un técnico municipal que se llama interventor y que es un funcionario. Y usted, todas esas cuestiones que ha planteado, lo que están dirigidas, aunque no sé si es consciente, es en la línea de desprestigiar el trabajo realizado en la cuenta general. El señor interventor lleva a cabo la cuenta general con los ingresos y los gastos que el equipo de gobierno gestiona a lo largo de cada ejercicio, que son distintos. ¿Usted se piensa que somos nosotros tan buenos como para que todos los años tengamos los mismos ingresos que gastos? Pues no llegamos a ser tan buenos. Unos años tenemos más ingresos, otros años gastamos menos, pues porque a la hora de ejecutar partidas, inversiones, se acaba la anualidad, no se acaba, o tenemos imprevistos. Por lo tanto, la cuenta general oscila, porque la cuenta general se elabora con el presupuesto municipal y con otros muchos conceptos que aparecen en estos 200 folios, que usted evita hablar de ellos, y que está perfectamente detallada la cuenta general, y no solo la cuenta general, sino el estado de las cuentas, que dice que la caja del ayuntamiento a fecha de 31 del año pasado, de diciembre, tiene 1.300.000 euros, que eso también se le ha olvidado a usted decirlo. En general, generar confusión. Generar confusión, ha hecho usted una pipirrana de datos para que al final no se entere nadie y que, mezclado con esas palabras de haciendo desaparecer 2 millones... Vamos a ver. Aquí está todo fiscalizado. Precisamente si traemos la cuenta general aquí es porque es obligatorio aprobarla y después hay que mandarla al Ministerio. No asuste usted a la gente de esa manera porque no lleva a ningún camino. Eso por un lado. Y por otro lado, basándonos en la mayoría, no le vamos a pedir a usted perdón por sacar mayoría absoluta. Nosotros gestionamos el ayuntamiento igual que en el año 2015. ¿Tenemos mayoría absoluta? Sí, pues en otros momentos no la hemos tenido. Pero tenemos que gestionar las cuentas. Deje ya de apoyarse en algo que creo que usted reconoce que es democrático, que es que los vecinos decidan a quién tiene que votar, que nosotros no lo tenemos en cuenta. Cada uno de los concejales tenemos nuestras áreas, las trabajamos y punto. Pero como ya la conozco ya usted y lo que quiere es que no hablemos de la cuenta general, pues ahora vamos a hablar de la cuenta general. Todo lo que le he dicho tiene que ver con la cuenta general y llegamos al punto de que el interventor, en su informe, señala que el remanente de tesorería de este ayuntamiento es de 2.800.000 euros, que el ahorro bruto es de 1.100.000 y el ahorro neto de 1 millón. Es que le estoy relatando mi intervención en la Comisión Especial de Hacienda y Cuentas para que no me diga, como ha dicho ahora, que es que primero decimos una cosa y luego decimos otra. No, eso no es así. Lo que pasa es que las anualidades cambian y si se entiende el funcionamiento de la cuenta general, pues hay que entender que las cuantías no pueden ser nunca las mismas. El resultado presupuestario ajustado es de 729.647 y expliqué que ese dinero nosotros consideramos que es para invertirlo y ese es el resultado obtenido. Cualquier cuestión relacionada con la cuenta general está a su disposición, la han podido consultar y el informe de intervención yo valoré en su momento y lo valoro ahora, que es muy bueno y, como he dicho, lo elabora el interventor, no lo elabora el equipo de gobierno. Yo quiero que de verdad lo repase el informe de intervención porque creo que queda bastante claro cuáles son todas las cuentas, no desde luego... Sí, tampoco hace falta mezclar tantas cantidades como ha mezclado usted. Aquí aparece cuál es el resultado del ayuntamiento después de ingresos y gastos, el dinero que tiene en las cuentas el ayuntamiento de herencia y tratar de informar la cuenta para que el Ministerio de Hacienda, si nos tiene que decir algo,
hay que reconocer las cosas cuando se hacen bien y cuando se hacen mal. En un momento determinado, la gestión de los gastos e ingresos no ha sido la que nosotros esperábamos y la cuenta general no ha salido con el resultado que tiene en este momento y hemos tenido que presentar un ajuste presupuestario. También estaba usted de concejal. Entonces, a Dios lo que es de Dios y al diablo lo que es de diablo, pero no le ponga una vela a unos y otra vela a otros, porque si no le va a salir la cosa rana. Muchas gracias, señor Bolaños. Por parte de la señora Rodríguez de Tembleque, ¿algún turno más de intervención? Efectivamente, yo realicé una pregunta al señor interventor y muchas gracias por la explicación, señor Bolaños. Y la hice, claro, a sabiendas de lo que hacía y cómo lo hacía, pero es que, como usted dice, llevamos muchos años en el ayuntamiento y desde que usted es senador, desde que se molesta en incidir en todos sus escritos de contabilidad y de cuentas y tal, que eso no lo hace el equipo de gobierno, que eso es el interventor. Esto es el interventor. Esto no somos concejales, no, eso es el interventor. Me llama la atención porque era algo que usted no hacía antes y que ahora lo hace. Entonces, pues simplemente quise corroborar un poco lo que sí apostillaba. Si usted no hubiera apostillado ese tipo de frase que vengo observando desde ese tiempo que le digo en concreto para acá, pues quizá no lo hubiera sacado, pero como lo he notado de este tiempo para acá, pues ya es por lo que me obligó a preguntarle al señor interventor. No hay más. Y luego, pues claro que la cuenta general oscila, si eso es normal, es casi un ser vivo, podríamos decir, ¿no? Como la madera, que tiene movimiento. Pero claro, es que cuando se dan datos que están escritos y que varían en 2 millones, que estamos hablando de 2 millones de euros, y se tiene que desdecir el señor interventor de lo que ha dicho y luego cuando se piden explicaciones, esas explicaciones no se dan, pues créame que pues, a mí personalmente me inquieta en el sentido que hemos detectado esto mismo que le estoy diciendo ahora mismo con el remanente de tesorería, de una variación de un 15% y estamos hablando de 300.000 euros y bueno, pues ya no son los 2 millones de aquellos entonces, ahora son 300.000. Y ahora, claro, ahora la excusa es pues que el Ministerio de Hacienda pues está ahí para un poco fiscalizar lo que aquí se está haciendo, y es así, se fiscaliza por parte del Ministerio de Hacienda. Pero no se les olvide a ustedes que el COVID en este ayuntamiento ha venido a darles vida, porque las normas cambiaron y se les dio a los ayuntamientos una libertad que si no hubiera existido en ese momento esta libertad, igual aquí estaríamos hablando en este ayuntamiento de otra cosa. Eso es lo que le puedo decir. Nada más. Gracias, señora Rodríguez de Tembleque. Le cedo la palabra al señor Bolaños. Gracias, señor alcalde. De verdad que nunca esperaba que iba a oír de su boca lo que acabo de oír, que el COVID vino a darnos vida. Yo creo que eso va a pasar a los anales de la historia, Luego ya veremos a ver cómo colocamos esa palabra en el sitio adecuado, esa frase, porque desde luego Rafael Alberti en Google aparece luego con frases, pues usted va a aparecer con esa, que lo sepa, porque es que no puede tener más bajeza moral lo que acaba de hacer. Porque en una situación, en unas circunstancias en las que nos vimos el equipo de gobierno que teníamos que estar trabajando y encima pidiendo perdón, porque las circunstancias eran las que eran, pero los procedimientos aquí no se los ha saltado nadie,
que aquí cualquier cosa que hacíamos contábamos con la supervisión de Secretaría de Intervención y, desde luego, nosotros no éramos los que queríamos saltarnos ningún procedimiento, pero sí que tuviéramos con la mayor urgencia posible las mascarillas, y si teníamos que ir a por la tela a Torre de Juan Abad o tenía que estar Conchi repartiendo mascarillas en la Casa de Herencia, pues lo hemos hecho y lo volveríamos a hacer por nuestros vecinos, que lo sepa usted, pero desde luego no ha venido el COVID a hacernos ningún favor. Así que tiene usted la oportunidad en otro turno de palabra de retirar lo que acaba de decir, porque me parece muy fuerte. Desde luego, eso por un lado. Por otro lado, la reflexión que usted acaba de hacer de por qué al interventor le hace la pregunta no puede ser más débil. Desde que yo soy senador digo, pues eso no es cierto. Eso no es cierto. Tenga usted cuenta que opinar no es llevar razón, y por muchas veces que lo diga no se convierte en verdad. Me puedo remitir a innumerables actas del año 2015-16 en las que yo ya explicaba que la cuenta general es un documento técnico y que se aprueba y se tiene que aprobar de forma obligatoria para mandarlo a Hacienda. O no venga usted aquí ahora a decir que esto es que me lo he inventado yo ahora, porque no es verdad. Directamente no es verdad. Y me parece que no debería usar esos argumentos que no tienen nada que ver con la realidad, si están en las actas y se pueden buscar. Y yo eso lo he explicado porque en mi condición de concejal de Hacienda en la legislatura del año 2015 al 19 lo hacía de la misma manera. Entonces no diga que es ahora reciente del año 2019 desde que el que le habla es senador. Ser senador, que lo sepa usted, es una circunstancia. Mañana no seré senador, estaré aquí o no estaré aquí, pero le volveré a decir lo mismo. No se preocupe, porque como usted ha dicho antes que le queríamos provocar cansancio, no estamos por esas. Lo que estamos es por ganar energía, porque desde luego el equipo de gobierno cansancio no se va a generar. Y le voy a leer una cosa que pone en el informe, en la cuenta general. Dice el señor interventor: la aprobación de la cuenta general es un acto esencial para la fiscalización de esta por los órganos de control externo, que no requiere la conformidad con las actuaciones reflejadas en ella ni genera responsabilidad por razones de la misma. Esto está aquí para que lo lea yo, para que lo lea usted y para que lo lea quien lo tenga que leer. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Bolaños. Pues bien, antes de pasar a la votación de esta cuenta general, bueno, decir que es posible, aplicando políticas progresistas, tener un ayuntamiento totalmente saneado. Estamos acostumbrados también nosotros a escuchar aquí, pleno tras pleno, como cuando el equipo de gobierno plantea sus presupuestos, donde sí que hay mucha voluntad política. Está el trabajo lógicamente, del interventor y de todo el equipo de la Administración, de Hacienda, pero lógicamente ahí es donde verdaderamente se reflejan las políticas del equipo de gobierno, y es posible, aplicando esas políticas, tener un ayuntamiento totalmente saneado y de la misma forma ir de la mano de ese presupuesto construyendo un pueblo moderno, un pueblo de progreso y donde los vecinos tengan cada vez mejores servicios. Así lo hicimos, poniendo en marcha servicios, haciendo obras que mejoren la calidad de vida de los vecinos, y lo hemos hecho con total transparencia, que eso sí que también son cosas que he visto que se han hablado en el debate. Desde el minuto 1, este equipo de gobierno que llegó a la alcaldía publica sus presupuestos totalmente transparentes. El capítulo de gastos, el capítulo de ingresos, siempre son previsiones. Es decir, no puedes prever lo que vas a ingresar a lo largo del año. Los ingresos vienen de cosas tan diversas como, por ejemplo, alumnos de las escuelas deportivas. ¿Quién garantiza si va a haber el mismo número de alumnos un año de otro? O incluso si va a haber algún impago. Pues son cosas que pasan a lo largo de todo un año. Y con toda esa información pues se elabora la cuenta general. La cuenta general la elabora el señor interventor, lo mismo que las multas los ponen los señores policías y las plantas las riegan los señores jardineros. Es cosa de primero de política, pero bueno, está bien siempre explicarlo porque siempre los plenos tienen un fin didáctico. Y sí que es verdad que volver a escuchar la palabra COVID a todos, pues yo creo que nos disgusta porque lo hemos pasado todos muy mal, y escucharla en esos términos, pues también le pido yo, señora Rodríguez Tembleque, si quiere retirar la expresión, que ya hay políticos que han pasado por frases célebres después del viva el vino de Mariano Rajoy, pues bueno, que no nos quedemos aquí con que el COVID vino a darnos vida, que no aparezca nuestro pueblo relacionado en ningún caso con esta expresión si alguien alguna vez lo busca en el Google. Muchas gracias y vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor de la cuenta general? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada. Sí, no me he dado cuenta. Estoy en contra. Bueno, repito si queréis la votación, no me importa. ¿Votos a favor de la cuenta general?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada. Y vamos a pasar al sexto punto, que es el de las resoluciones de alcaldía y la información de interés. Señora secretaria, tiene la palabra. El número de resoluciones dictadas por la Alcaldía desde la última sesión plenaria ordinaria comprenden desde la resolución número 205 hasta la resolución número 363, hasta fecha 12 de mayo de 2022. Muchas gracias, señora secretaria. Pues si hay alguna aclaración sobre alguna de las resoluciones, pues paso entonces a la dación de cuentas. Y les informo que desde la última sesión plenaria han comenzado dos importantes obras en la localidad. Por un lado, las de urbanización de la calle Colón y en torno del convento, desde hoy Plaza de la Virgen, según proyecto aprobado por la Comisión de Patrimonio de la localidad, dando continuidad a la remodelación realizada en calle Lope de Vega y Plaza de España. Esta actuación busca, por un lado, hacer más accesibles estos espacios, así como potenciar y embellecer el patrimonio histórico de la localidad. Con estas obras, el peatón ganará protagonismo en el centro de la localidad, posibilitando el desarrollo de nuevas actividades y negocios. También han comenzado las obras del nuevo edificio destinado a clases colectivas, que, como ya saben, va ubicado dentro de las instalaciones de la piscina municipal. Dichas obras se paralizarán durante la temporada de piscina y se retomarán una vez se cierre al público dicha instalación. Además, continúan a buen ritmo las obras de remodelación de la piscina, que en este caso afectan al edificio de servicios. También se está construyendo una segunda pista de balonmano playa y se están creando nuevas zonas de césped y de sombraje. Paralelamente, se ha convocado el proceso selectivo de monitores de natación y socorristas de cara a la próxima temporada de baño. Además, también está abierto el proceso para la confección de la bolsa de trabajo para monitores y coordinadores de la escuela de verano, que esta temporada duplica sus horas de servicio para facilitar la conciliación. Seguimos hablando de obras. Se han acondicionado los caminos de ida y vuelta a la Pedriza dentro del plan de obras municipales que pone en marcha la Diputación Provincial de Ciudad Real. La actuación afecta a una superficie total de 9.600 metros cuadrados en diferentes tramos, con un coste de algo más de 66.000 euros. Se ha adjudicado también las obras de reacondicionamiento de la plaza Luis Martínez Calcerrada, que continuarán con la estrategia de remodelación y mejora del centro del municipio a favor del peatón. El presupuesto de licitación ascendía a 254.427 euros provenientes de fondos propios y de la propia Diputación. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha invertido más de 100.000 euros en reformar nuestro centro de salud y en la adquisición de nuevo equipamiento médico. Las obras han consistido en el refuerzo de pilares de su estructura, la reparación de arquetas, de saneamiento para evitar estancamientos y las consiguientes malos olores, así como las vigas de la cubierta. También se ha pintado todo el edificio por dentro y por fuera. Las obras fueron visitadas por la delegada de la Junta de Comunidades en la provincia y el delegado provincial de Sanidad. Seguimos hablando de bienestar social para reforzar la conciliación que hablábamos antes, y gracias al plan Corresponsables del Gobierno regional se pondrá en marcha el tercer aula de la ludoteca de verano y el programa Vacaciones, como se va a denominar. Otro servicio que ya se ha puesto en marcha es el de taxi gratuito para personas mayores, según quedó regulado en la ordenanza que aprobamos en pleno recientemente. Además, los jubilados y pensionistas volverán a beneficiarse de una reducción del 50% en la tasa de basura, para lo que se habilitó el preceptivo plazo de solicitud. En colaboración también con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha celebraremos las aulas de familia, que se trata de un ciclo de sesiones dirigidas a madres y padres con hijos entre una edad de 6 y 12 años, hijos y hijas, en las que se abordarán diversos temas relacionados con la parentalidad positiva en la tarea de cuidar y educar. Para cerrar este apartado, informarles que se ha celebrado el Día del Pueblo Gitano con un acto institucional en el patio del Ayuntamiento. Sigo. Se ha puesto en marcha el servicio de radio municipal, pública y digital, que puede seguirse a través de la web municipal, donde puedes descargarte los distintos podcasts que están generándose este grupo de trabajo que empezó a funcionar con la Universidad Popular. Además, en el Centro Joven ha dado comienzo el Club de los Sábados, gracias al programa Corresponsables, cumpliendo el compromiso de este equipo de gobierno para que este recurso estuviera abierto el sábado por las tardes. En cuanto a patrimonio, para seguir manteniendo y poniendo en valor el patrimonio de la localidad, se están acometiendo dos importantes actuaciones. Una es la restauración de las pinturas murales de la cúpula y tímpano de la Ermita de la Labradora, y otra la restauración del caño Juan Coto. La restauración de las pinturas se está llevando a cabo gracias al convenio firmado recientemente con la Parroquia Inmaculada Concepción para su intervención junto con las de la Iglesia de la Inmaculada, que comenzarán una vez terminen los trabajos en la Labradora. En este convenio se establece también el permiso para que ambos templos puedan ser visitados por
por visitas turísticas fuera, lógicamente, de los horarios de culto. También se han firmado sendos convenios de colaboración con la banda de cornetas y tambores Los Siete Pasos y con la agrupación musical Santa Cecilia, por el que dispondrán del lugar de ensayo en la Escuela de Música, y se establecen las cantidades económicas con las que sufragar los gastos de funcionamiento de ambas agrupaciones y las actuaciones a prestar a cambio. En cuanto a deportes, por primera vez en la historia de Herencia será sede de un sector nacional de balonmano, en este caso de balonmano femenino en la categoría cadete, para el que nuestro equipo de las escuelas deportivas se clasificó recientemente. El sector acaba de comenzar ahora mismo y coincidirá en tiempo y espacio con otro importante evento como es la Copa Zonal de Baloncesto, que también albergamos y organizamos por primera vez. Además, en este ámbito, en el deportivo, resaltar que el equipo juvenil femenino del Club de Balonmano también se clasificó y disputó un sector nacional, esta vez en Montequinto, Sevilla, y que el equipo infantil de balonmano femenino de nuestras escuelas deportivas se ha proclamado campeón provincial. Se ha celebrado también Consejo Local del Deporte, donde se aprobaron las bases para presentar propuestas para las personas o asociaciones que puedan ser reconocidas por sus méritos al deporte en la próxima Noche del Deporte. Además, por parte del equipo de gobierno se habló de la instalación en el pabellón de una nueva superficie deportiva de PVC gracias a una subvención de la Diputación Provincial en respuestas a las demandas realizadas en los últimos meses por aquellos usuarios y clubes deportivos que realizan su práctica deportiva en dicha instalación. En cuanto a seguridad ciudadana, el Gobierno de Castilla-La Mancha entregó en nuestra localidad la nueva uniformidad y material de emergencias a 4 agrupaciones de voluntarios de protección civil en nuestra localidad, en concreto a las de Alcázar de San Juan, Socuéllamos, Ruidera y, por supuesto, Herencia. En el acto estuvo presente el delegado provincial de Hacienda y Administración Pública, Francisco Pérez Alonso. También Francisco Pérez Alonso y acompañado del director general de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha, Emilio Puig, estuvieron presentes en la visita que los técnicos del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha hicieron a nuestra localidad para enseñar, sobre todo el vehículo especial que mueven ante situaciones de emergencias a los escolares del Colegio Carrasco Alcalde y al de las Madres Mercedarias. También se ha celebrado Junta Local de Seguridad para confeccionar los dispositivos de seguridad para la coronación de la Inmaculada y las romerías de San Isidro y Virgen de la Cabeza. Así decía, Herencia celebró la coronación de la Inmaculada Concepción en una concurrida Plaza de España, donde el obispo de la diócesis celebró la misa antes de presidir la posterior procesión. También asistió el diputado nacional Juan Antonio Callejas y la provincial Cortés Valentín y numerosas hermandades de la provincia y de otros puntos de la región. Previamente se había celebrado la Semana Santa en nuestra localidad con total normalidad y pudieron hacer estación de penitencia todas las hermandades de pasión. El Ayuntamiento, además de colaborar en la adecuación de las vías y calles por donde debían transitar las procesiones, puso en marcha, y gracias al plan Corresponsables, un servicio que facilitara la conciliación familiar y laboral en esta época de vacaciones. Y por primera vez se ha celebrado también en nuestra localidad el Día Mundial del Queso, con un programa de actividades que fue presentado en la Oficina de Turismo de Castilla-La Mancha en Madrid y que agotó todas las plazas disponibles. En otro orden de cosas, informar que se ha realizado una campaña medioambiental de mantenimiento e higienización del entorno mediante tratamientos de desratización sobre la red de saneamientos o de retirada de procesionaria con trampeo selectivo, además de aplicar tratamientos con inyección de fertilizantes a diversas masas arbóreas. También la Escuela de Música realizó diversos conciertos didácticos por los distintos centros educativos de la localidad y acaba de abrir el plazo de prematrícula. Y también se ha celebrado en nuestra localidad el 5º encuentro de lecturas inclusivas organizado por la Biblioteca Solidaria de la Fundación Impulsa Castilla-La Mancha. El Ayuntamiento ha sacado a licitación 3 parcelas de titularidad municipal, citas en la calle Jesús Madero, calle Carmen Laforet y en la calle Miguel Hernández. También se han aprobado un total de 21 medidas por parte del Pleno Vecinal que se llevarán a cabo con los 40.000 euros destinados en este ejercicio a los presupuestos participativos. Y también se ha firmado con la empresa Panadería Bodería Alferpan 2020 el primer convenio de colaboración con una empresa que se ubicará en la segunda ampliación del polígono industrial para la bonificación del litio. A través de este convenio se destina el 5% del litio a la Asociación Española contra el Cáncer de Herencia. Al hilo de esta información, les comento que estamos trabajando ya en la tercera fase de la ampliación del polígono industrial, una vez emitida la correspondiente providencia de alcaldía para que los servicios técnicos se encarguen de dar los primeros pasos en este procedimiento. Y por último, les informo que el Ayuntamiento de Herencia estuvo presente en Alimentaria, una de las mayores ferias de alimentación de Europa, que de forma bianual se celebra en Barcelona. En el stand del Ayuntamiento fue abierto a la participación de empresas del sector, contando en esta edición con la quesera herenciana Cofer y la Asociación de Hortelanos.
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, visitó, entre otros, nuestro stand en la visita que realizó a la feria, además del institucional, donde se encontraba otra empresa de la localidad, como es la quesería Familia Gómez Moreno. Además, quiero dar la enhorabuena a esta quesería, a esta familia, la Gómez Moreno, por sus 2 selección plata que obtuvieron en la pasada convocatoria de los premios Gran Selección Campo y Alma que otorga el Gobierno de Castilla-La Mancha. Y también quiero darle la enhorabuena a Micaela Bocheri, Mica, y a Paula Moya por su reconocimiento con la medalla de bronce en la gala de los premios y distinciones al mérito deportivo de la región que se celebró recientemente en Tarancón como integrantes de la selección de balonmano playa juvenil femenina de Castilla-La Mancha por su papel en el Campeonato de España de esta modalidad celebrado el pasado año en Murcia. Tras la dación de cuentas y antes de pasar al siguiente punto del orden del día, no sé si alguno de los partidos tiene alguna moción de urgencia. Por nuestra parte no hay ninguna moción de urgencia. Por nuestra parte tampoco, pues pasamos al turno de ruegas y preguntas. Muchas gracias. Señora Rodríguez Templique, no sé si lo va a decir usted o... Yo voy a realizar algunas preguntas, luego mis compañeros dirán si tienen que realizar alguna otra. La primera, esa forma pone un poco de ruego por las alusiones que he recibido anteriormente, entonces pues va a forma de ruego, porque los dos, tanto portavoz como alcalde, han solicitado algo de mí y bueno, pues voy a ello. Y es un poco que ruego no se manipulen mis palabras con respecto a dar vida en época COVID, porque simplemente me refería a contablemente, de manera contable para este ayuntamiento. Creo que yo no soy susceptible de jugar con eso cuando mi padre murió en plena pandemia, entonces no lo haría. He hablado a nivel contable. ¿Y por qué lo decía a nivel contable? Simplemente, igual que usted, señor Bolaños, me ha leído un trocito de esta cuenta general, que efectivamente es enorme. Sí la tengo en mi cabeza y sé que en la última página, te dice, hablando del tema de la estabilidad presupuestaria, termina así. Este cumplimiento es meramente informativo al suspenderse las reglas fiscales para el año 2020-2021. Entonces, es por lo que lo decía, es que hasta aquí lo dicen. No hay más, ese es mi ruego. Gracias, señor de Tembleque. Le cedo la palabra al señor Bolaños, si quiere. Algunas veces para disculparse y decir lo que ha dicho usted, mejor estarse callado. Pero bueno, usted verá. Vale. Y en relación a lo que dice de la última página, se refiere al compromiso de estabilidad presupuestaria. Sí. Dígalo, sí. Porque entonces... Lo he dicho. Pero es que el compromiso de estabilidad presupuestaria es, digamos que son las antípodas de la cuenta general. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Bueno, pues eso lo dice usted. No. La estabilidad presupuestaria tiene que ver con el cálculo de el equilibrio financiero que existe entre los gastos y los ingresos. Claro. Y la cuenta general tiene en cuenta parámetros y situaciones totalmente distintas, como la morosidad, las deudas en los bancos, los ingresos pendientes de cobro. O sea, no tiene nada que ver. Y gastos e ingresos, claro. Déjeme que se lo explique y ahora me dice lo que me tenga que decir, si yo a usted no la he interrumpido. Vale. Por lo tanto, lo que ha leído tiene que ver con el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria de la liquidación del presupuesto 2021, no con la cuenta general. Lo que pasa es que la cuenta general incluye también el estudio del compromiso de estabilidad presupuestaria, que el interventor lo hace, aunque no es necesario, desde que en Madrid hay un gobierno socialista y liberó los remanentes de tesorería para que pudiésemos hacer uso de ellos los ayuntamientos. Es decir, aquello que ustedes pedían, que ustedes incautaron los ahorros a los ayuntamientos, pero cuando se fueron a la oposición pedían que esos ahorros estuvieran disponibles. Esto es siempre así, o sea, que no se crea usted que yo me extraño. Aún así, el gobierno lo vio razonable y dijo, los ahorros que los ayuntamientos hayan tenido, que los usen. Esto es la estabilidad presupuestaria y la cuenta general es otra cosa. Muchas gracias, señor Bolaños.
Yo sí quería, cuando hablamos contablemente del COVID, si hablamos contablemente del COVID, yo sí que tengo que decir que en la época más dura del COVID hemos tenido que adoptar un montón de medidas en este ayuntamiento. Dolorosas muchas en tanto en cuanto moral o anímicamente, como las tienes que hacer, pero contablemente, desde luego, también muy duras. Hemos tenido que proveer de material a los trabajadores, pagar sueldos en época donde no se podía trabajar. Hemos tenido que mantener los servicios, o hemos querido mantener los servicios con un mínimo de alumnos, porque la normativa nos decía que teníamos que hacer grupo máximo de 6 cuando se venían prestando por 20. Pero queríamos seguir manteniendo los servicios porque también teníamos que seguir manteniendo a los trabajadores en sus puestos. Hemos dado ayudas a los distintos sectores cada vez que se han ido cerrando, hasta 4 veces. Hemos adecuado los edificios, hemos provisto de elementos de higiene a trabajadores municipales y a profesionales de los sectores denominados esenciales que tenían que salir a la calle en lo más duro de la pandemia, cuando las mascarillas no costaban precisamente 10 céntimos. Hemos apoyado al sector de la hostelería, lógicamente con distintas medidas, pero una de ellas reduciéndonos ingresos, como es la reducción de las terrazas. Y todavía tengo que aguantar que el COVID nos ha dado vida. Yo creo que es que usted no se ha enterado de cómo se ha tenido que gestionar aquí el COVID. Y eso seguro que es verdad, porque en ningún momento nos han ayudado. No sé si tiene algún ruego, alguna pregunta más, señora Rodríguez de Tembleque. Señor alcalde, simplemente como ruego, yo no voy a hablar si se ayudó o no se ayudó por parte de mi familia en momentos de COVID. Creo que no me corresponde porque... No, lo digo a usted como Grupo Popular. A usted, como política, vale, no ayudó. Porque afearía la situación, entonces, pues ni lo pienso nombrar. Pero sí es cierto que vuelvo a repetir que ruego no se manipule algo que yo he dicho de manera contable, porque puestos a manipular, leo abriendo comillas, o puestos a hablar, porque aquí ya no va a haber ninguna manipulación. O sea, eso es así de claro. Hablando de usted, ¿se refiere con ello al hecho de que en el año 2013, 2014, 2015... ya son 2 ocasiones que se hayan tenido que ejecutar losas en el cementerio municipal de la localidad debido al aumento de la mortalidad que ha padecido Herencia y que él considera paralelo a los recortes de sanidad con Cospedal? ¿Vale? Sí, lo digo y lo mantengo. Nada más. Sin problema. Pues sí, está demostrado. Ya está, simplemente hablo de sus palabras y hablo de las mías. Sí, que lo digo y lo mantengo. Por eso hablo de las manipulaciones. Sin problema ninguno. Yo hablo contablemente. Son declaraciones que hice en un medio de comunicación, que las digo, las mantengo y los datos lo avalan. Y yo sí que también tengo que decir, y lo vuelvo a recalcar, que ustedes en el COVID no estuvieron. Lo peor es que tampoco se les esperaba. Pero aquí no estuvieron. Y eso consta en acta y consta en las actas de que no estuvieron. Siguiente ruego, siguiente pregunta. Con respecto al proyecto de la obra de la Plaza de la Virgen, está suscitando, como ustedes saben, mucha controversia a nivel del pueblo. En reunión de patrimonio, nosotros, como algunos de ustedes saben, nos opusimos completamente a la tala o arranque para luego trasplante de los árboles, como siempre nos hemos opuesto en ese sentido, con otras plazas y otros lugares de Herencia. He hablado incluso con la técnico municipal de la no idoneidad de poner la famosa farola que está proyectada para luminaria y luego enganche de toldos, algo que nosotros también dijimos en reunión de patrimonio y que parece ser que tampoco es del gusto de quien así se expresa a nivel del pueblo.
aunque pudiera llegar a ser un poco el llevar la contraria y por cambiar un poco el ánimo del anterior ruego que hemos tenido, simplemente es una sugerencia para que se intente un poco llegar al gusto o la apetencia máxima de la ciudadanía, aunque hoy por hoy esté pensado una cosa. Sí es cierto que hablando con la técnico municipal, con los que estuvimos allí en reunión de patrimonio, pues se ha pensado de una manera que de ahora parece que se va a ejecutar de otra, por otros técnicos que dicen que debe de ser así. Bueno, un poco planteo este debate aquí. ¿Quieres contestar tú? Sí, muchas gracias por el ruego. Bueno, el ruego me sugiere varias preguntas y a mí mismo que las hago en voz alta, y es, por ejemplo, cómo han cambiado los espacios en la localidad a lo largo de los años, un poco siguiendo las reflexiones y esas críticas que estaban exclusivamente encajadas en la retirada de los árboles, pero que ya, bueno, al ser públicas y verterse en redes sociales o realizarse, mejor dicho, en redes sociales, pues dan pie a todo tipo de comentarios que, lógicamente, tenemos la responsabilidad de recibir y de analizar y de tomar las decisiones oportunas. Otra de las preguntas que se me genera es cómo gestiona este equipo de gobierno las cuestiones medioambientales. También es otra de las cuestiones que yo creo que es importante que pongamos sobre relieve. ¿Cuál es el papel de la Comisión de Patrimonio? También es una de las cuestiones que se me vienen a la cabeza y para resolverlas, pues creo que yo los espacios, me pregunto si las personas que, aprovechando la opinión, introduciendo esos criterios en las redes, se han parado a pensar en algún momento cómo era esa plaza en el año 1940. Claro, para analizar determinadas opiniones y hacerlo con seriedad hay que hacerse este tipo de cuestiones, porque algunos comentarios casi dejan de entrever que es que la plaza era así hace 100 años. ¿Siempre ha sido así esa plaza? Yo creo que esa plaza no ha sido siempre así, ¿verdad? Usted también lo sabe. Pues no ha sido así porque en el año 2000 sufrió una remodelación y a partir del año 2000 es como la conocemos hoy. Antes no era así. Lo que estamos tratando de hacer es homogeneizar, que es lo que acordamos, unas cuestiones que acordamos en la Comisión de Patrimonio. ¿Cómo gestiona este equipo de gobierno las cuestiones medioambientales? Parece como que quitar 3 árboles, que tiene su importancia, fuese mucho más importante que llevar a cabo podas en altura en el parque que hace 70 años no se hacían, renovar praderas, reforestar laderas, poner nuevos árboles en la Sierra de San Cristóbal, llevar a cabo tratamientos de la masa arbórea para darle más vigor y prevenir enfermedades, plantar o desarrollar una nueva zona, un espacio verde de 163 hectáreas, 163.000 metros cuadrados, que hemos denominado Parque No Urbano, en el que ya se han plantado este año 140 nuevos árboles, que en los últimos años, desde que Sergio es alcalde, se hayan creado 6.000 metros cuadrados de nuevas zonas verdes. Solamente en el polígono industrial, la zona verde que hay, nada más entrar, tiene aproximadamente unos 12-13.000 metros cuadrados y se han plantado árboles. Me parece injusto no poner en valor eso. ¿Que nos condiciona o no nos condiciona un árbol a la hora de tomar decisiones en el urbanismo? Lo sabemos todos. ¿Que políticamente queremos arremeternos con este tipo de situaciones o que por determinada nostalgia que todos podemos tener en un momento determinado y que es lícita, consigamos que ese árbol tenga más valor del que tiene? También es lícito. Pero, desde luego, quiero poner en valor la gestión medioambiental que hace este equipo de gobierno, porque no solo eso, Herencia cuenta con 170 hectáreas de zona verde repartidos en las distintas urbanizaciones, porque hemos hecho el cálculo esta mañana, sumadas. Luego le paso la relación. Entonces, me parece injusto que se hable puntualmente y excepcionalmente de 3 árboles en concreto, que son muy importantes, que dan sombra, que estéticamente, pero los criterios que adoptamos en la Comisión de Patrimonio, porque ¿cuál es el papel de la Comisión de Patrimonio? Usted lo sabe, que participa y de forma muy activa, y sabe que es un órgano consultivo y que, siendo así,
pues no se tiene en cuenta el 100% de las opiniones que vertemos, pero el 90% de las cuestiones las hemos decidido en la Comisión de Patrimonio. Por lo tanto, es injusto que, porque en la Comisión de Patrimonio cada uno tengamos una opinión en torno a un tema, después digamos que eso no es lo que se acordó, porque lo que hacemos es sacar los asuntos por mayoría. ¿Sabe usted, señora portavoz del Grupo Popular, que hasta las letras de los molinos, tipo de letra, las hemos acordado en Comisión de Patrimonio? Vamos a ese detalle. Y también hemos comentado, para poder desarrollar el proyecto, que considerábamos que este proyecto lo que tiene que tener es una continuidad de la Plaza de España, porque de ese modo tiene sentido su objetivo, que su objetivo es consolidar un casco histórico con la idea de revitalizar ese patrimonio que nunca hemos tenido y que usted me ha reprochado a mí convenientemente de que no se ha gestionado a lo largo de las legislaturas. Y que yo he aceptado que ha sido así, porque el turismo ha sido un área que no hemos trabajado convenientemente y las cosas hay que reconocerlas, pero si nos ponemos a trabajar en ello y queremos desarrollar determinados espacios, por 3 árboles no nos vamos a condicionar, porque después buscaremos los mecanismos y las herramientas para que esos árboles puedan, sin estar donde estaban, seguir teniendo presencia, o que el verde que buscamos con esos árboles que había plantado lo recuperemos de una determinada forma. Conseguimos también resolver la funcionalidad urbanística y la accesibilidad de la plaza. Yo no he visto nunca una silla de ruedas andando por la plaza que teníamos antes. Me refiero a la que está ahora en obras. Sin embargo, cuando acaben las obras, una silla de ruedas podrá circular sin ningún tipo de problemas por todo ese espacio. Y luego dotar de mayores espacios culturales y aprovecharlos también con su funcionalidad. Yo no me quiero imaginar dónde, seguro que sí, hubiésemos buscado un espacio, pero dónde hubiésemos tenido que celebrar la coronación de la Virgen si hubiésemos tenido la plaza que teníamos antes en lugar de tener la plaza que tenemos ahora. Yo creo que es funcional, creo que responde a todos los criterios y a todos los objetivos que nos propusimos y que por lo tanto tenemos que ser valientes en las decisiones y explicar las cosas. Yo creo que las opiniones, como le he dicho antes, no generan cátedra, cada uno podemos tener una, es verdad que nos podemos equivocar en las decisiones, pero que tienen su explicación y que antes de emitir una opinión, a mi modo de ver, a mi juicio, creo que es importante tener la información. Y una vez que se tenga la información, entonces dar una opinión que puede ser, lógicamente, distinta respecto de la persona que la realiza. Y luego el elemento, creo que más importante que nos planteamos en la Comisión de Patrimonio, y perdóneme que me esté alargando, pero quería dejarlo muy claro, es que, igual que en la Plaza de España, todos coincidimos en que había que liberar el espacio visual que hay para que se pueda percibir adecuadamente el conjunto arquitectónico, que en cierto modo estaba oculto tras la vegetación. En definitiva, buscar una vinculación estética entre la Plaza de España y la Plaza de la Virgen, hoy ya Plaza de la Virgen, para que tenga un sentido y que podamos generar ese casco histórico. Hay muchas referencias en la provincia y en el territorio nacional que nos indican que vamos en la buena dirección, que yo soy un amante de la naturaleza y a mí quitar 3 árboles no me gusta, pero lo que tampoco quiero es que condicionen el desarrollo de un municipio y nos podemos ir, y no tiene nada que ver, porque son cuestiones que no nos tienen que condicionar, ejemplos como la Plaza de Almagro o la Plaza de Infantes, como la vegetación no existe por otro tipo de cuestiones, pero se trabaja medioambientalmente en otros espacios para precisamente poder no abandonar la vía del medio ambiente y de tener elementos que nos permitan poder ser un municipio que cuida su naturaleza y sus espacios verdes. Gracias, señor Bolaños. Señora Rodríguez Tembleque, no sé si quiere profundizar en este ruego, en nuestra pregunta. Puntualizar simplemente una cosa, que vamos a ver, que somos conscientes que estos cambios, sí es cierto que son buenos y son productivos en lo que es en la localidad. En ese sentido, no entiendan que este apunte que le hacemos desde el Partido Popular es crítica como tal. Es quizá orientar algo que entendemos que todavía se puede llegar a redirigir, puesto que me refiero
a las famosas farolas gigantes de iluminación. Se trata de una plaza relativamente pequeña que se puede iluminar perfectísimamente de otra manera y quedar muy bonita, y entendemos esa parte como algo que estorba visualmente mucho. En la Plaza de España ya molesta y es una pedazo plaza impresionante y ya daña la vista, y bueno, pues simplemente es comentarlo y ver si se pudiera llegar a variar esta situación. Sin más, con respecto a lo otro, ser homogéneo y hacer plazas relativamente parecidas y parejas y que las podemos llegar a disfrutar más y mejor, completamente de acuerdo. Muchas gracias, señora Rodríguez Tembleque. No sé si queréis intervenir. Bueno, solamente voy al grano. Intentaremos estudiar la posibilidad de que la iluminación se pueda hacer de otro modo, pero en el estudio de iluminación que se hizo solamente con las fachadas, la plaza no era suficiente la iluminación que podía recibir por su configuración. Y otro de los aspectos importantes para los que el hito se protestaba era para conseguir en un futuro espacios de sombraje que de lo contrario no podríamos amarrar en ningún sitio porque son propiedades privadas y en un momento determinado podrían no autorizar o sí autorizar. Lógicamente no hemos hecho esa consulta, pero que el hito tiene su sentido y que intentaremos ubicarlo para conseguir esa homogeneidad en un espacio visual en el que no deteriore la imagen, desde luego. Muchas gracias, señor Bolaños. Y entiendo que este ruego se ha quedado finalizado. No sé si hay algún ruego o alguna pregunta más. Bueno, ha hablado, señor alcalde, de que se está derratizando algunas zonas de lo que es de la localidad. Sí es cierto que los invernales, muchos de ellos se encuentran atascados o sucios o huelen mal. Se nos ha informado por parte de algunos vecinos y otros los hemos visto y hemos hecho seguimiento de ellos. Sí es cierto que en otras ocasiones nos han dicho que todo esto pertenece a Emaser, pero también es cierto que a Emaser le pagamos para que haga un seguimiento quizá un poquito más exhaustivo del que hace. El incidir en esto y que, bueno, pues que se fijen en esos detalles por parte de Emaser, ya no digo usted, pero Emaser que se fije un poquito más en eso. Sí, no, por supuesto. Con Emaser tenemos reuniones con relativa frecuencia. Le haremos llegar, no que le quepa duda, el ruego de los vecinos que hacen a través de usted, pero también le tengo que decir que Emaser de forma regular hace una limpieza de invernales que se le pasa al concejal responsable de aguas, que en este caso es gallego. Le van pasando los invernales que se van limpiando con la regularidad que se va haciendo, pero puede ser que en algún caso, o bien por descuido, o bien que no se pueden limpiar todos los invernales a la vez, pues haya quedado alguno suelto. En cuanto a olores, es verdad que la época a la que nos encontramos, pues bueno, es una época propicia para ellos y sobre todo en época de escasez de lluvias, que también, pues bueno, somos conscientes de los problemas que estos episodios pues ocasionan e intentamos solucionarlo en la medida que nosotros tenemos herramientas para ello. ¿Algún ruego, alguna pregunta más? Por mi parte, no. Pues no sé si Raúl o Carlos, ¿no tenéis ninguno? Pues entonces damos por finalizado esta sesión del Pleno. Muchísimas gracias.